en el que los uniformes ya forman parte, ¿no?, inherente del arte de la guerra, en el siglo XVIII también, y antes, un poco, en el siglo XVII. Se había ya un poco forzado la uniformidad. Aquí está David Nievas, que sabe mucho sobre el tema de los tercios, y estamos en un siglo que no hay duda ninguna de que los uniformes son esenciales, pero claro, estamos ante un bando que de repente tiene que uniformar a un ejército, no tiene medios, no tiene dinero, y eso lleva a cosas que a lo mejor pueden ser llamativas, ¿no?, o extrañas. ¿Cómo fue ese proceso de uniformidad? Es decir, ¿cómo se fue diferenciando del ejército del que procede? Es decir, claro, yo tengo un uniforme azul y ahora ¿qué hago? ¿Lo tiño de blanco? ¿O qué hago? Claro, los primeros días, ¿no?, los primeros compases. Sí. Bueno, como decía al principio, el ejército regular de los Estados Unidos era muy pequeño, 16.000 hombres, y entonces lo que se hizo al principio fue sobre todo movilizar milicias y voluntarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera batalla de Bull Run, hay quien la definió, esta batalla, como, bueno, fue un picnic porque llegaban civiles de Washington a ver la batalla con el picnic, con la comida, y al mismo tiempo consideraron que era como una especie de carnaval en un domingo de picnic, ¿no?, porque los soldados iban vestidos en ocasiones de formas estrafalarias. ¿Por qué? Porque las milicias de la época tenían uniformes de fantasía, es decir, las milicias de la época, había algunos soldados que iban vestidos, bueno, por supuesto, de zuavos, ¿no? Eso estaba muy de moda. Sí, estaba de moda en la época porque era el uniforme, pues, de los soldados de élite del ejército francés de la época, ¿no? Entonces, pues había unidades, por supuesto, de zuavos muy extendidas. Pero luego también había, por ejemplo, unidades que iban vestidos con uniformes que pretendían imitar los uniformes de la Guerra de la Independencia del siglo XVIII, con sombreros de 3 picos. Había unidades que iban vestidas, por ejemplo, también pues con influencias, con gorros, por ejemplo, de sicilianos. Había unidades que iban vestidas como soldados napoleónicos con morriones de piel enormes. Es decir, había una gran variedad y sobre todo eran uniformes muy llamativos, y los nombres también de las distintas milicias eran pues también nombres pues muy folclóricos, ¿no? Pues eso, los matadores de los yanquis, ¿no?, los guerreros de tal localidad, en fin, no dejaba de ser una especie casi de festival. Y los uniformes además eran tanto grises como azules, como de colores variedísimos en ambos lados, en ambos bandos, ¿no? Y hubo por eso tantas confusiones. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, después de la batalla, poco a poco se fue homogenizando el uso del azul por parte del norte y del uso del gris y del butternut en el sur. El soldado estándar sureño llevaba un kepis o una forage cap. Una forage cap era como un kepis, pero desarmado, más blando. Yo aquí tengo una reproducción de una forage cap, que como veis es como un kepis, pero tiene la parte de arriba, la corona, totalmente lisa, dura, y está desarmado, es decir, tiene una forma flácida. Sí. Que también este tipo de forage cap, gorra forrajera, la usaban también los norteños, ¿no? Y luego también usaban como tocado sombreros de ala ancha, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los sombreros civiles que tenían en casa y que les protegían mejor de las inclemencias. Usaban uniformes grises, al principio de la guerra, chaquetas de 3/4, luego para ahorrar tejidos y porque también les gustaban más las que se llamaban shell jackets, es decir, chaquetillas chaquetillas cortas, y luego reglamentariamente el pantalón tenía que ser azul y solían usar borceguíes bajos. ¿Qué ocurre? Que esto era lo que decía la teórica, ¿no? Y luego en la práctica, ¿qué pasa? Pues que no tenían tejidos de calidad suficiente y se fue generalizando también el color butternut, que era el resultado de teñir las ropas de lana o de algodón blanco, teñirlas con cáscaras de nueces, y entonces era un color, una especie de color amarillento, marrón amarillento, que se generalizaba con muchísimas tonalidades de gris, de tal manera que no había ningún soldado que prácticamente fuera uniformado igual, ¿no? Eso dependía en donde se cosía, la calidad de los tintes, es decir, claro, no estamos ante un ejército con unas fábricas centralizadas, ¿no? Efectivamente, había unos depósitos y hoy en día los estudiosos analizan los uniformes por el depósito de la procedencia. Preferían, en vez de usar mochilas, también preferían enrollar los bienes que llevaban, lo poco que llevaban, en una manta que se ponían en bandolera por encima del hombro izquierdo.
Luego, al mismo tiempo, lo que llevaban era una bolsa, una haversack, que llamaban una bolsa blanca para meter pues ya trozos de pan, para llevar ya cosas más a la mano. Tenían encima la cantimplora. Al otro lado llevaban de un ceñidor colgando también la bayoneta, y luego llevaban 2 cartucheras. Una cartuchera grande con 40 cartuchos y una cartuchera pequeña donde llevaban las cápsulas fulminantes también. Y eran cartucheras que estaban ya diseñadas para ser abiertas muy rápidamente y así poder disparar y recargar muy rápidamente. ¿Qué pasa? Hay un mito en relación con el soldado confederado. Hubo un periodista norteño que lo definió en una ocasión, y su definición tuvo una gran fama, como un ejército de harapos y fusiles brillantes. Es decir, el soldado confederado era un hombre que estaba perfectamente equipado desde el punto de vista combativo, que cuidaba su fusil y que estaba dispuesto para luchar y vencer, pero al mismo tiempo estaba muy mal equipado en cuanto a sus ropas y estaba pues provisto de harapos. Esto es cierto en parte. Hubo momentos en que el ejército confederado, al menos, por ejemplo, el ejército del norte de Virginia, estuvo muy mal suministrado. Quizá la peor ocasión fue cuando invadieron Maryland en septiembre de 1862. ¿Por qué? Pues porque llevaban varias semanas de campaña sin parar y no se les había podido proporcionar nuevos uniformes. De tal manera que cuando entraron en Maryland sí que estaban literalmente en harapos. Y los marylandeses se quedaron impresionados, ¿no? Diciendo, madre mía, que hay muchos testimonios que reflejan pues esta impresión que le produjeron el ver a aquellos soldados que iban descalzos, muchos de ellos, y que iban literalmente con harapos, ¿no? Pero no es menos cierto que en otras ocasiones estuvieron muy bien suministrados. Y no es menos cierto que hubo unidades también que, sobre todo, por ejemplo, las que venían de Georgia, que solían tener también unas bandas, unas sombreras negras, distintivo, estuvieron muy bien equipadas. Por ejemplo, las de Georgia, y lograron mantener bastante bien la uniformidad, incluso hasta el final de la guerra. Y luego los oficiales, sobre todo los oficiales, sí que solían adquirir los uniformes en sastrerías privadas, y estos uniformes tenían una gran calidad y solían cuidar mucho la uniformidad. Se caracterizaban mucho también por lo que llamaban los nudos austriacos, que eran estos nudos que se extendían por las mangas y que en ocasiones en el campo de batalla constituían la delicia de los sharpshooters, de los primeros tiradores de precisión, ¿no? Que tomaban como blancos a los oficiales, ¿no? Y luego los vivos que llevaban se caracterizaban de la siguiente manera. La infantería tenía vivos de color hombreras, puños, cuello, kepis de color con bandas azules, con vivos azules. La artillería llevaba vivos rojos, la caballería amarillo y el cuerpo médico vivos de carácter negro. Como digo, la uniformidad fue variadísima entre las tropas confederadas y los sureños de todas maneras lo toman como un símbolo de orgullo, ¿no? Este carácter harapiento del guerrero confederado, ¿no? Como digo, ¿no? Un hombre de campo, Carlos. Efectivamente, y recuperando aquella visión de harapos, un ejército de harapos y de brillantes moscas. Pues vamos viendo un poco las armas, hablamos de ellas, ya más o menos hablamos de las armas, digamos, principales del soldado, ¿no? Que sería su rifle, su munición. En esta guerra el revólver es un arma que empieza a usarse bastante, ¿no? Es decir, ya es un estándar, ¿no? El revólver de varios tiros, ¿no? A ver, de las armas podemos estar hablando horas. Por eso, ¿no? Yo digo un poco, así hablar un poco... Por centrarnos en los revólveres, por ejemplo, hubo un revólver confederado especialmente emblemático, aunque solo se fabricaron 2.900 unidades, que es el revólver Le Mat. Le Mat era un señor francés que además era primo del general Beauregard y que pasó por Nueva Orleans. Y diseñó un revólver que fue un revólver formidable, aunque era un revólver muy caro de fabricar, y solo se fabricó en Europa. Se fabricó en Lieja, se fabricó, creo recordar, que en París y en Birmingham. Y era un revólver que era un arma poderosísima, aunque era muy pesado. Tenía por una parte más disparos que cualquier revólver de la época, porque tenía un tambor que le permitía usar 9 cartuchos. 9 cartuchos. Se fabricaron Le Mats que permitían que estos 9 cartuchos fueran o de 10,6 milímetros o de 9,14 milímetros. Hubo estos dos modelos. Pero luego, además de estos 9 cartuchos, tenía un segundo cañón central, que era un cañón de posta. Era un cañón de 19,3 milímetros que disparaba munición de posta. Era como una mini escopeta dentro del revólver.
y se podía elegir disparar con un cañón o con otro con un selector. Madre mía, vaya pasada. Un momento apurado, el jinete confederado, que sobre todo lo usaban jinetes, el jinete confederado podía decir disparar con la posta, que esto era a corta distancia, tenía una eficacia máxima de 35 metros, imagínate que a 10 metros disparabas a un tipo con la posta. Pues claro, el efecto era devastador y además tenías mucha mayor posibilidad de impactarle abriéndose la posta con estos balines, ¿no? Mucho más que disparando el proyectil normal, ¿no? De tal manera que era un arma formidable, lo que pasa es que era un arma pues muy pesada, era un arma cara y de la cual se fabricaron muy pocas unidades. Era un arma estupenda. Y luego los fusiles estándar era pues el Springfield y el Enfield, que eran del calibre imperial 58, .58 en el caso del Springfield, .577 en el caso del Enfield. El Enfield era británico, se importaron 120.000 unidades del Reino Unido para los confederados, y eran fusiles que tenían pues en milímetros, para que nos aclaremos, porque el sistema imperial de calibres es complicado. Cuanto más calibre, menos diámetro tiene el proyectil. Es al revés que los milímetros, ¿no? Es al revés, porque el sistema imperial implica que lo que te dice cuando lleva un punto 58, te está diciendo el número de proyectiles que se pueden hacer con una libra de plomo, ¿no? Por lo tanto, a más proyectiles que puedes hacer con una libra de plomo, más pequeños son estos proyectiles, ¿no? Sin embargo, nosotros nos expresamos en Europa en milímetros, ¿no? Bueno, pues esto equivalía casi a 15 milímetros, casi a 15 milímetros, 14,7 milímetros. Tenía el Springfield y el Enfield, que fueron los fusiles más utilizados. Fusiles, como digo, de pistón y de avancarga, se cargaban por la boca. Se utilizaron otros muchos fusiles, como el fusil Lorenz, como el fusil, por ejemplo, Lorenz austriaco, aunque este tenía mucha menos calidad, el fusil Lorenz. Y una pluralidad luego de fusiles que se importaron para la Confederación, muy variados. Y luego hubo, por primera vez también, la utilización de armas de repetición, aunque algunas dieron muy mal resultado, que lo usaron sobre todo la Unión, pero también los confederados usaron algunas. Por ejemplo, la carabina Colt, que era como un revólver con un cañón muy largo, que esto dio un resultado nefasto, porque en ocasiones se disparaban todos los cartuchos a la vez. Imagínate qué ocurría con la mano que estaba sujetando por el guardamano el fusil o la carabina. Bueno, pues le volaba la mano. El Colt fue la primera arma de repetición que dio un resultado nefasto, ¿no? Y que rápidamente se retiró. Pero luego hubo armas de repetición que dieron muy buen resultado, como la Spencer, por ejemplo, que utilizó la Unión, pero también la Confederación algunos ejemplares, que era un arma que utilizaba, pues se podía ir cargando varios cartuchos por la culata y luego con la palanca del guardamonte se podía ir cargando, ¿no? Y utilizaban los pistones, estaban integrados en el cartucho, en la parte anular del cartucho. O el fusil Henry, que luego dio lugar a los fusiles Winchester, que todos conocemos, el Winchester 66 y el Winchester 73, ¿no? Pues el fusil Henry también fue muy utilizado, sobre todo por la Unión. ¿Qué pasa? Que utilizaba proyectiles muy ligeros y una carga de pólvora muy, muy pequeña, de tal manera que no era tan efectivo. Se utilizaron por los francotiradores los fusiles Sharp, ahí incluso los unionistas tenían una unidad, se llamaban los Bertham Sharpshooters, tiradores de precisión, que esto no era de repetición, estos se cargaban, se abría la recámara y se cargaban cartuchos de lino de 1 a 1. Cuando se cerraba la recámara se cortaba el cartucho de lino y estaba preparado para disparar. Y sobre todo, los confederados utilizaron un arma que a mí me impresionó siempre muchísimo, que es y esto lo utilizaron prácticamente solo los confederados, que es el fusil Whitford, que es un fusil que tenía un ánima hexagonal, que iba girando. Es decir, no era un rifle con el ánima rayada, sino que era un fusil que tenía el ánima hexagonal, que el proyectil que se usaba tenía forma hexagonal, y que al mismo tiempo este cañón internamente iba rotando, es decir, le daba con esta forma hexagonal giro al proyectil. Y era un fusil tremendamente preciso y que con mira telescópica fue usado por las unidades de élite de sharpshooters, de tiradores de precisión confederados con una eficacia devastadora. Por ejemplo, en la batalla de Wilderness fueron utilizados por unidades de hasta 180 francotiradores, tiradores de precisión, mejor dicho, que avanzaban en grupos de 4, con efectos letales tremendos. Y fue muy famoso, por ejemplo, lo que pasó en la batalla de Spotsylvania, cuando abatieron a 790 metros al general Sedgwick.
El general Sedgwick, que era el general unionista que se había acercado momentos antes a sus tropas y vio que las tropas estaban escondiéndose porque oían silbar las balas de los fusiles Whitworth, y además las balas de estos fusiles, los proyectiles, producían un silbido muy, muy característico, ¿no? Y se estaban agachando. Y el general Sedgwick se acercó y desdeñosamente les dijo a sus tropas, pero bueno, ¿qué os estáis intentando? Dijo, no, esto a esta distancia no le aciertan a un elefante. Y lo volvió a repetir un minuto después, pero que no se escondáis, no seáis cobardes, que estos no le aciertan a un elefante. Y justamente cuando acabo de decir esto, un proyectil de un fusil Whitworth le impactó debajo del ojo izquierdo y lo mató automáticamente, ¿no? Fue una muerte, un impacto conseguido prácticamente a 790 metros. Hay esa época tiradores sureños que reclamaron esta víctima y que se encontraban en una posición similar, pero que es increíble. Un impacto desde esa distancia en aquella época, pues es algo que dice mucho de la calidad de este arma, ¿no? Del fusil Whitworth. No, es que a día de hoy sí, es mucho. Aunque haya alcances a 1500 metros, pero son casi, digamos, extraordinarios. Pero a 800 metros sigue siendo complicado, ¿eh? Y con una mira en la época, que yo creo que además ya tenías que tener en cuenta el efecto Coriolis y todo. Es decir, era esta distancia una cosa realmente complicada, ¿no? Complicada. Luego, decir que la Confederación también llegó a fabricar del orden de 107.000 fusiles, importaron 320.000 fusiles. Fue muy importante la movilización fabril que logró la Confederación, que yo lo explico también cuando hablo de la economía y cuando hablo de muchas más cosas en mi libro. Explico cómo se realmente dinamizó el sistema productivo sureño, cómo hubo un tipo que fue excepcional, un ingeniero excepcional, un militar de carrera que era Joseph Gorgas, que a pesar de ser oriundo de Pensilvania, estaba casado con la hija de un gobernador de Alabama y unió su suerte con el sur. Y fue el hombre que consiguió que se dinamizara la producción de armas en el sur, y realmente consiguió que a finales de 1863 la mayoría de ejércitos confederados ya estuvieran equipados con las nuevas armas de ánima rayada y la utilización de proyectiles MIM.